Maquillaje con Mary Vaca. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Hoy es feriado en Bolivia, es jueves de Corpus Christi. Sin embargo, la coyuntura política y social nos obliga a estar presentes en estos espacios de las redes sociales para seguir contribuyendo con información, pero sobre todo con análisis. Bueno, en las últimas horas se han producido algunas novedades respecto al conflicto. Por ejemplo, el presidente Rodrigo Paz ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para reglamentar los estados de excepción, lo que no significa que necesariamente vaya a tomar esa decisión, pero además con la aclaración de que si lo hiciera serían estados de excepción humanitarios. Eso es lo que dijo. La segunda novedad y decisión de parte del gobierno es invitar a las organizaciones en conflicto, particularmente a la Federación Tupac Katari de La Paz y a la Federación Bartolina Sisa, a que asistan al diálogo, debido a que estas organizaciones se dirigieron al gobierno con un pliego petitorio. Y eso sí es una gran novedad, porque hasta ayer no querían dialogar, pero el haber enviado ese pliego petitorio ya marca una diferencia en el conflicto. El punto más difícil de ese pliego es la liberación de los detenidos. Sin embargo, sabemos que en Bolivia eso se puede resolver a través de las charlas que pueden existir entre los órganos del Estado, entre el gobierno, la fiscalía, en fin. Y por último, el presidente también cuando posesionó al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo que se abriría la inclusión política. No fue muy específico sobre si les va a dar ministerios, direcciones o qué, pero habló de la inclusión política. Mientras tanto, en La Paz seguimos sufriendo los rigores de la escasez, escasez de combustible, escasez de alimentos, en fin. Pero bueno, nosotros queremos aportarles, decíamos, con análisis y por eso tenemos a dos analistas de lujo. Quiero dar la bienvenida en primera instancia a Hugo José Suárez. Él es doctor en sociología, es investigador social de la Universidad Autónoma de México, de la famosa UNAM, pero él es boliviano y vive muchos años allá. Hugo José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Mary. Buenos días, Vladi. Encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio en este momento tan difícil en el que, bueno, hay mucho que pensar y, bueno, pues aquí para eso estamos. Gracias. Gracias, gracias, porque sé que has madrugado, hay una diferencia horaria con México, así que doblemente agradecida. Y quiero dar la bienvenida a nuestro otro invitado, se trata de Vladimir Torres. Él es politólogo, analista, es docente universitario y además quiero darle un abrazo especial porque sé que hoy está de cumpleaños. Bienvenido, Vladimir. Gracias, Mary. Un saludo a Hugo, un saludo a toda la audiencia. Feliz de estar con ustedes para hablar de política. Bueno, y espero que en casa, Vladimir, se den un lujazo hoy día, que hayan conseguido un pollo para hacerte una sarta o algo así. Algo de crema apenas para una torta, pero estamos bien, estamos juntos, que es lo más importante. Exactamente, exactamente. Bueno, empezamos. Quiero arrancar con algo que Hugo José dijo en sus redes sociales. Él dijo que Rodrigo Paz tenía dos opciones, convertirse en mártir, o sea, sacrificarse, o ser un matón, es decir, recurrir a la violencia. Quiero preguntarle en qué se basa para decir que esos son los dos caminos de Rodrigo Paz. Además, él ha hecho una comparación histórica con el pasado. Vamos, adelante, Hugo José. Correcto, sí, muchas gracias. Sí, mire, en realidad, un poquito revisando, no es nuevo el escenario en el que estamos viviendo en cierto sentido, ¿no? O sea, las varias veces en las cuales determinados actores sociales han estado en la calle, recordemos este texto clásico de Fernando Calderón, La política en la calle, que tiene ya varias décadas, digamos, de haberlo publicado. Entonces, no es nuevo y a menudo los actores han estado en la calle presionando a los gobiernos. Eso tiene una tradición, digamos, en Bolivia, la política atraviesa por el ejercicio de la calle y eso es lo regular. Y lo interesante es cuando estas movilizaciones, digamos, de la calle ponen en jaque o asciende la demanda a decir que el presidente se vaya, ¿verdad? Y en este caso, digamos, los dos casos más recientes que tenemos de esa magnitud son el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, el 2003, y el caso de Evo Morales, el 19. Y un poquito la comparación en ese sentido viene a cuento porque fueron como que dos salidas las que vivió Bolivia en ese momento, ¿no? En el 2003, todos recordaremos, de hecho yo estaba ahí en Bolivia, en las calles, seguramente con muchos de ustedes,
Y recordemos que, bueno, era una demanda muy concreta, eran unos movimientos sociales una acumulación, digamos, de una serie de movilizaciones y una demanda muy concreta que tenía que ver con el gas y que terminó finalmente con la demanda de que salga el presidente. Pero había una demanda muy concreta de los actores sociales. Y entre otras cosas, todo se agudizó en el momento en el que el presidente decidió sacar al ejército, porque esa fue la salida del presidente, que es lo que yo llamo, digamos, la salida del matón, o sea, sacar al ejército, y eso siempre implica, digamos, un grado de violencia que uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. Y en el caso, digamos, de Gonzalo Sánchez de Lozada, esa... esa reacción violenta devino en muchas muertes y en una rabia instalada que tuvo que huir del país dando un portazo, ¿verdad? O sea, se fue así y ya no volvió más. En el caso de Evo Morales, recordemos que Evo Morales es especialmente audaz, o sea, y es un político que tiene mucha habilidad política. Siempre hay que leerlo como uno de los políticos más hábiles políticamente, digamos, en la historia de reciente Bolivia. Y cuando Evo se vio también acorralado por otro tipo de movimiento social, pero un movimiento social también muy importante, sobre todo con una reivindicación democrática que buscaba finalmente que se respete el voto, Evo Morales, y cuando ya se vio acorralado, que no tenía mayor salida, tuvo otra salida que fue muy audaz, fue una salida muy inteligente, que es decir, yo soy aquí la víctima y me quieren hacer un golpe de Estado. Y entonces, a partir del golpe de Estado, instaló una narración del golpe de Estado donde, que fue muy eficaz. Recuerden que en política siempre es el caso lo que hace siempre Trump, digamos, ¿no? O sea, hay un problema, pones un relato más fuerte que va a evitar y que va a pasar lo que se acaba de decir del problema actual, porque el problema nuevo va a ser más importante. Entonces, frente a un fraude, pues un golpe es peor. Entonces, era más terrible, digamos, el tema del golpe, una narrativa muy eficaz que movilizó a los actores internacionales que siempre ven a Bolivia de una manera muy colonial y a los actores nacionales que necesitaban algún tipo de relato que les funcionó súper bien. Entonces, un poquito la reflexión es, ¿cuál es el dilema que tiene Rodrigo Paz en este momento? ¿No? Y yo creo que tiene más salidas que esas, digamos, pero la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer para salir de esto? Creo que en parte se está diciendo algunas cosas, pero en otras está quedando corto, llega un poco tarde siempre a lo que está, a lo que el país está requiriendo. Y en realidad yo creo que tendría que dar señales mucho más concretas, aprender rápidamente de todo lo que, o sea, de estos errores que ha tenido, digamos, en sus 6 meses de gestión y tratar de dar una salida, sobre todo dentro de la defensa de la democracia. Porque un poco lo que está en juego ahorita, y es lo que más me preocupa, digamos, es que la democracia tiene que salir fortalecida de todo esto, ¿no? Ese es el problema. O sea, si después de esto quien sale destrozado es la democracia, estamos en un problema todos los bolivianos. Y eso es lo que hay que evitar. Y para eso se necesita una imaginación política enorme que está adoleciendo en este momento, me parece, Rodrigo, pero bueno, ojalá que pueda dar algún... Y por supuesto una madurez de los actores sociales. Los actores sociales ahorita estamos viendo es en realidad, vaya, son actores, no son movimientos, en fin, también podemos hablar de eso más adelante, es más bien, son movimientos de gritos en la calle y menos de propuestas, digamos, de agenda de país, ¿no? Entonces, eso como Ujú. primera entrada. Muy bien, entonces mártir o matón, los dos caminos que tendría Rodrigo Paz para encarar este conflicto. La misma pregunta para Vladimir Torres. ¿Mártir o matón? ¿O es que hay otros caminos más a los que podría recurrir Rodrigo Paz? Alguien diría en la calle, no sé, cualquiera, pero que algo, algún camino tome. Adelante, Vladimir. Pues Mary Hugo, considerando que hace unos días había más de 100 puntos de bloqueo, hoy vino las noticias, hay 75, hasta donde se sabe. Eso da cuenta de que no creo que haya únicamente dos caminos, como bien ha dicho Hugo. Ujú, Es una exposición poderosa en términos de exposición, pero creo que el gobierno está optando por una tercera vía, que es el desgaste. Claro que ahí ni es villano ni es víctima. De hecho, se acerca más al villano, es una figura intermedia, como les digo, más inclinado a lo villano. En la medida de que estos bloqueos han sido durísimos, creo que habría que hacer un trabajo más serio, pero son más duros que los que hizo el Maicu.
el 2002. Ujú, Y claro, la dureza del bloqueo se siente en la población, sobre todo en la población más envejecida, más empobrecida, más marginada, considerando que La Paz y el Alto tienen una economía mayoritariamente informal, es decir, de subsistencia diaria. ujú, En ese sentido, considerando que ya veníamos de una crisis económica muy dura, aguda, de hecho se pueden encontrar picos entre el 2019, la crisis sociopolítica que se ha vivido, la pandemia, el mal gobierno de Áñez, el mal gobierno de Arce, y estamos aquí rebotando de crisis en crisis. Entonces, esta conflictividad se ha desarrollado en esa plataforma de crisis y me parece que el gobierno ha calculado que de utilizar la fuerza, efectivamente, porque ha amenazado con utilizarla, que no es lo mismo, me parece que ese ha sido un recurso político para tratar de constreñir, para tratar de perturbar, para tratar de movilizar al adversario como en una partida de ajedrez, y hasta cierto punto ha funcionado. Porque los marchistas, la dirigencia, no todos, porque habría que diferenciar las organizaciones que tienen reivindicaciones concretas, puntuales, muy justas, como el incremento salarial, aunque inviable, me parece inviable eso, pero es muy justo reclamarlo y pedirlo. La inflación, el costo de vida se ha disparado en nuestro país. Es coherente y justo que alguien pida nivelación salarial o que se arregle el problema de la gasolina basura, que ha sido uno de los principales errores, transversalmente hablando del gobierno, terrible, que ha afectado al sector público, al sector privado, a dueños de vehículos, a transportistas, a todos. Pero de ahí a solicitar la renuncia, me parece que hay un punto de radicalización que no es compartido por la mayoría de la población y no por defender al gobierno de paz, sino para buscar la estabilidad. Estabilidad necesaria para precisamente tratar de paliar la crisis, tratar de recuperarse de la crisis. Entonces, me parece que el gobierno ha podido leer eso y ha optado por la medida más segura para él mismo, para su supervivencia, porque sacar la fuerza hubiera implicado quizá cohesionar a los movilizados, que incrementen sus fuerzas y eventualmente derribarlos. Ha optado por la tercera vía, que es el desgaste, que ya había utilizado Luis Arce en su momento, pero que ha tenido pues un altísimo costo social, económico, tanto para el Alto como para La Paz, como para el departamento en su conjunto. Eso ha provocado, me parece, una salida, porque ahora estamos viendo que ya la ciudad sigue aislada, como bien has dicho, Mary, hay escasez, hay filas, pero ya hay alimentos. Hay filas por los alimentos, pero ya hay alimentos. Hay combustible, pero hay fila por los combustibles. Han salido anoche, estaba viendo los reportes, 20 cisternas de Sencata. Entonces, eventualmente esto, con los feriados y con el inicio del Mundial, posiblemente se va a regularizar. El problema para el gobierno, y por eso diría que está más cerca del villano, aunque no llega a ser un villano en el esquema que ha planteado Hugo, es que el costo del conflicto lo ha pagado netamente la población. ujú, Y lo ha pagado la población a costa de disminuir notablemente el capital político y la imagen del gobierno, porque a mi entender está por los suelos. Y creo que durante todo su gobierno, su corto mandato, Rodrigo Paz no ha mejorado su política comunicacional. O sea, el desplante de ayer, ya podríamos sentarnos a hablar un programa entero de los errores que ha tenido comunicacionalmente. ujú. Pero ayer, después de dar ese mensaje, de llamar a la paz, a la conciliación, lanza un TikTok Sí. invitando a la población a unirse a las Fuerzas Armadas. O sea, ese es un llamamiento a que la ciudadanía haga lo que él no se atreve a hacer, lo que su gobierno no se atreve a hacer. Y eso implica ir a chocar entre civiles, porque personalmente estoy en contra de los bloqueos y de los bloqueadores, sobre todo de los violentos, pero eso implica necesariamente un choque entre ciudadanos, lo que implica necesariamente que el Estado está dejando que el manejo de la fuerza, que es uno de los últimos y más importantes recursos que monopoliza el Estado, queda cuenta de los particulares. Y eso es la antesala, si no una guerra civil. Ujú. En el, Sí, y me parece que esta conflictividad se va diluyendo sin que pase haya tenido que sacar a las Fuerzas Armadas, meter bala, como se dice vulgarmente, eh, tampoco sin sacrificarse, porque me parece que la renuncia nunca ha estado en la mesa realmente. Creo que ha sido uno de los puntos de los cuales se ha mantenido más fuerte. No va a renunciar, no se va a operar la sucesión constitucional. Hasta el mismo Lara, por temas políticos, en la medida de que el propio Evo Morales lo descarta como posibilidad, Lara se pliega al bloque de dialogadores, de mediadores, para facilitar la salida al conflicto, desecha la renuncia del presidente y obviamente la suya también. ujú. Y creo que esta solución se va componiendo poco a poco, pero de manera muy accidentada, muy costosa. Yo creo que prepara un escenario muy peligroso por la incertidumbre que crea en la ciudadanía.
En la medida que el ciudadano de La Paz, el Alto y ahora de Cochabamba también y de otros puntos que están siendo bloqueados, ¿qué va a pasar a futuro? Va a ser la ciudadanía la que va a tener que organizarse, que establecer estrategias legales, sociales, de defensa, de autodefensa. El Estado no va a hacer nada, va a llamar Ujú. al diálogo por un mes, por 2 meses, mientras las ciudades son sitiadas. O sea, crea un escenario de incertidumbre que puede marcar, a mi entender, puede ser prematuro, una victoria del gobierno muy alta, una victoria que sabe a derrota, una derrota sin duda para las organizaciones sociales más radicales que querían la renuncia del presidente y que ven que ni siquiera los bloqueos pueden funcionar, que la ciudadanía no se ha plegado a sus demandas. Pero creo que la mayor derrotada aquí es la población de La Paz y el Alto, porque ha visto su economía retroceder un mes, ha visto su economía empobrecerse y me parece que de ahora en adelante va a vivir con esta incertidumbre. Que Mary y Hugo vivir en política con incertidumbre, con miedo a lo que va a pasar, es uno de los escenarios más peligrosos, porque nos encamina a la radicalización. Radicalización de uno u otro lado. Yo creo que con los antecedentes del 2019, con los antecedentes que estamos viendo ahora, es muy peligroso y muy preocupante. Ujú. Bueno, entonces está la tercera vía planteada y esa tercera vía es el desgaste, que ya estaría dando resultados según lo que nos acaba de exponer Vladimir Torres, porque claro, han bajado los puntos de bloqueo, lo cual también es natural en un escenario de feriado largo de 4 días. Ahora entendemos que el feriado largo era parte de una estrategia política más que una estrategia de apoyo al turismo, que de paso sería como el objetivo señalado, ¿verdad? Pero Claro, también el desgaste puede ser mutuo, ¿no? Nos habla del capital político también, Vladimir, y evidentemente el desgaste puede ser no solo para el bloqueo, sino también para el propio presidente y para su propio gobierno. Y como es una característica en nuestro programa, siempre tratamos de traerles datos, así es que les traigo fresquita la última encuesta de CIES Mori de mayo. Así es que quiero que veamos por favor esas láminas para que veamos en qué punto está la aprobación y la popularidad del presidente Rodrigo Paz. En mayo, 46% de los encuestados en el eje troncal aprueba la gestión del presidente Rodrigo Paz. Esa es una muy mala noticia porque él venía de una aprobación de más del 50% y ahora vamos a la siguiente y vamos a ver esa comparación con encuestas pasadas. Veamos, por favor, ahí tenemos finalmente la línea roja, que es la desaprobación, con la línea verde, están a punto de unirse, están a punto de unirse. ¿Qué significa? 46% de aprobación y 41% de desaprobación. Él empezó su gestión con el 65% de aprobación en el eje troncal y ahora eso se cae hasta el 46%. Sigamos, por favor. Tenemos más láminas de esta encuesta que acaba de salir y que se ha realizado en el eje troncal del país a través de la vía online a 400 personas. Veamos, la dirección del país no solamente se trata de la imagen del presidente. 2/3 de los encuestados del eje troncal coinciden en que la dirección del país es incorrecta. Y aquí sí que la línea ya se ha cruzado, la roja con la verde está de caída y la roja está de subida, lo que nos habla de un pesimismo, pero muy pronto, ¿no? El optimismo nos duró 4 meses después de la posesión de Rodrigo Paz y ahora ya estamos otra vez con esa línea roja, dirección incorrecta del país. Sigamos, por favor. 59% de los entrevistados en el eje troncal creen que los bloqueos se deben a intereses políticos. Bueno, la gente no los aprueba, es lo que decía Vladimir. No ha habido un apoyo, un seguimiento de parte de la población en general, podríamos decir, a los bloqueos. La diferencia con lo que ocurrió el 2003, cuando todo el mundo, marchas, etcétera, salieron a apoyar a los sectores movilizados. Ahora no, eran los bloqueadores contra los bloqueados. Básicamente ese ha sido el escenario. Sigamos, por favor. Tenemos, ante la persistencia de los bloqueos, ¿qué medida debería tomar el gobierno? Fíjense, 53% hubiera apoyado una intervención policial inmediata para despejar las rutas, cosa que no ha sucedido, ¿verdad? No ha sucedido por los escenarios que ya acabamos de describir. Instalación de mesas de diálogo sin condiciones, 34%, igual, bueno, es un porcentaje alto. Y ceder a todas las peticiones de los sectores movilizados, 11%. Yo entendería que eso además es renunciar a la presidencia, ¿verdad? Sigamos, por favor. Tenemos una lámina más. ¿Cree usted que las demandas sobre la renuncia del presidente Rodrigo Paz son justificadas?
El 65% dice que no son justificadas y que se debe respetar el mandato constitucional del presidente. Es un apoyo al presidente. Parece contradictorio, baja la aprobación, pero lo apoyan para que se quede a terminar su periodo constitucional. Sigamos, por favor, tenemos una más que dice, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con los proyectos de ley que buscan sancionar con hasta 20 años de cárcel a quienes organizan bloqueo de caminos? 62% de los entrevistados apoyan esa ley antibloqueos, 2% más que en enero de 2026. Voy con Hugo José Suárez ahora sí para que nos haga un análisis de estos resultados que si bien pueden ser muy urbanos, solamente el eje troncal, son lo único que tenemos para analizar cuál es el capital político del presidente. Adelante, Hugo José. Muchísimas gracias. Sí, digo, qué importante que presentes estos datos, porque efectivamente parte de la tragedia que vivimos en Bolivia es que nos encanta lanzarnos, digamos, a la interpretación de la política con muchísima facilidad, sin tener datos para poder ver efectivamente qué está pasando, qué está diciendo la gente. Y bueno, todo dato se puede cuestionar, por supuesto, pero todo dato algo ilumina y algo oculta. Entonces me parece bárbaro que esto ahora están un poquito frescos, rápidos, y dan para mucho para pensar. Pero yo quisiera decir tres cosas previamente a, a esto. Lo primero es que yo estoy manejando hace rato, digamos, un poquito la tesis antes de que llegue el presidente al gobierno, de la crisis multidimensional que estaba atravesando Bolivia, ¿no? Una crisis atravesada por la cuestión económica, por la cuestión ecológica, por la cuestión política, por la cuestión societal. O sea, estábamos atravesando ya desde antes, es una crisis que viene desde antes, que atraviesa demasiadas dimensiones a la vez y que resolverlas para nadie estaba fácil, ¿no? Pero esa crisis multidimensional es precisamente la que continúa en acción, o sea, no ha concluido, y es en ese marco, digamos, de esa crisis multidimensional que vienen los bloqueos. Esto para ponerlo un poquito en perspectiva. Y otro punto también antes de entrar a los datos, Mary, es esto de cuál es la naturaleza de este bloqueo. Yo creo que es importante también partir un poco de ahí, o sea, de qué tipo de bloqueo estamos hablando, porque es un tipo de bloqueo diferente y que en parte creo que es el error que cometen muchos colegas, a veces amigos, que están queriendo quieren ver el dato de lo que está pasando en la actualidad como un proceso de acumulación de un siglo, de 2 siglos, de 10 años, de no sé qué, como si el país no se hubiera movido y como si lo que estuviéramos viviendo ahorita es algo similar a lo que pasó hace 2 siglos en lo que se llamaba, digamos, la región que ahora es Bolivia. Entonces, eh, no es así, o sea, las cuestiones varían mucho y hay que ver un poquito la naturaleza de este bloqueo que estamos viviendo. Y Vladi lo decía muy bien, creo, y los datos creo que lo van corroborando en la misma perspectiva analítica. Lo primero es que la naturaleza de este bloqueo es distinta, al menos en varias dimensiones. Lo primero es que, lo decía Vladi, el primer afectado de estos bloqueos ha sido la población de una manera contundente, ¿no? Tal vez antes nunca había llegado a esos niveles de afectación. Siempre un bloqueo afecta, por supuesto, siempre un bloqueo, pero ha afectado de tal manera que ha convertido a esto que es una población, que es, digamos, una cuestión absolutamente abstracta, digamos, en un actor más. El tema de las muertes, por ejemplo, de la cantidad de personas que han fallecido a consecuencia de los bloqueos, y a la vez la afectación directa con la cual se han visto realmente todas las personas, o sea, las personas de distintos sectores sociales, los ha convertido de una manera silenciosa, o sea, que es también otra de las características de la sociedad actual, o sea, ese tipo de movimientos que son en realidad, no son movimientos, ni siquiera son actores silenciosos, que están ahí presentes, que se manifiestan de alguna manera, que no salen necesariamente a la calle, pero que están viviendo un malestar generalizado y compartido, que es difícil medir porque no va a salir a la calle, pero que es un malestar compartido que está viviendo la población. Y en este caso creo que es una especie de actor silencioso, si quiere, pero que es nuevo, que no necesariamente había estado o con esa presencia en las anteriores ocasiones. Y también hay que decir que el gobierno es otro.
O sea, el anterior gobierno que en el caso del GONI estamos hablando de también una acumulación de años de gestión con una determinada política económica muy clara, en fin, y con un perfil, digamos, muy particular que era el perfil que empujó GONI. En el caso de Evo, el tipo de gobierno estaba clarísimo, digamos, de qué tipo de gestiones. Ahora estamos hablando de un gobierno completamente distinto, que tiene 6 meses en ejercicio, un gobierno contradictorio que llegó, que da mensajes muy aristócratas de ponerse ahí en una serie de cosas, se aleja de su población, en fin, un gobierno particular que llega un poquito por azar, pero que o sea, es un gobierno distinto a los otros. Pero también el perfil del actor social, de los bloqueadores, es completamente distinto. Y ahí hay creo que ser muy enfático. O sea, en realidad son actores que tienen de rodillas al gobierno y no quieren proponer un país. O sea, lo que quieren es proponer tienen una demanda absolutamente antidemocrática, que se vaya presidente, y tienen al gobierno a su merced para poner las demandas que ellos quisieran y que de hecho han revocado todas las leyes, o sea, han logrado, digamos, en cierto sentido lo que han querido, pero que es un actor muy potenciado en el ámbito político, pero sin agenda política. O sea, en realidad no tienen una agenda política, lo que tienen es una agenda casi caprichosa, digamos, y eso es algo muy complicado porque eso no te lleva a ningún lado. Y encima es un sector que ya no tiene la menor, lo veíamos con los datos, no tiene el menor apoyo de la población. Es un sector que en realidad lo que está defendiendo es una manera de vivir a cuestas del Estado, ¿no? Y defendiendo sectores sectoriales, digamos, temas sectoriales muy puntuales. Entonces, a mí me parece que eso es importante un poco para entender en dónde está, digamos, todo esto. Ahora, con respecto a los datos, creo que en realidad está muy bien y lo que van mostrando es la necesidad no sé, de una acción del gobierno mucho más contundente y una vocación democrática. Dios, me encanta el dato final que ponías, que más allá de que todos estén, o sea, de que la popularidad del presidente esté decaída, la idea de que no podemos salir del espacio democrático es todavía la que está reinando. Y eso yo creo que es lo capital. O sea, uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno, pero en lo que no puede fracasar Bolivia es en establecer mecanismos de resolución democrática de los conflictos. En realidad, eso es parte de lo que nos está pasando. O sea, no hemos encontrado eso que decía Fernando Calderón hace muchos años de la política en las calles. O sea, no estamos encontrando cuáles son los lugares, las instituciones, los mecanismos para que los conflictos políticos, que está bien que existan los conflictos, está bien que existan demandas, pero que los conflictos políticos por un lado, se resuelvan en un marco legal estable, o sea, en un marco legal estable en el cual y en segundo término, se resuelvan sin afectación a terceros. O sea, no vale cuando uno está en un partido de fútbol ver y pegarle un golpe al árbitro. O sea, no, tienes que poder expresar tus demandas, pero sin afectar a los demás, y menos que esas afectaciones tengan consecuencias dramáticas, como es lo que estamos viviendo ahora en Bolivia, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces quiero ir ahora también con Vladimir para que nos haga un análisis de esta encuesta. Acaba de destacarnos ese dato de que la gente puede desaprobar a Rodrigo Paz, pero quiere que siga gobernando porque ese es el camino institucional, democrático. Adelante, Vladimir. Estoy de acuerdo, pero habría que matizar todo lo vivido hasta ahora. Ujú, Posiblemente la próxima encuesta denote una caída más fuerte, porque estos datos son previos, me parece, a todo lo que ha pasado este mes. Y todo lo que ha pasado este mes ha sido tan grave que posiblemente la opinión pública y la ciudadanía, incluso la encuestada, sobre todo en el eje central, porque aquí la violencia se ha vivido en La Paz y en Alto, que son ciudades muy importantes, esa tendencia baja aún más. Yo creo que estos días, y esto habría que medirlo con mucho cuidado, ha existido siempre mm, premura de, como ha dicho Hugo, hacer que el sistema democrático prevalezca. Sin embargo, ya han habido pedidos de revocatorio, que es, vamos a decirlo así, desde la perspectiva de otros sectores, no de los movilizados, que tienen en el derrocamiento, podríamos decirlo así, una tradición política cultural importante, pero ya han habido segmentos de la clase media
de la clase media popular y de la clase media alta, que se han manifestado por un revocatorio. Han habido actores políticos que han manifestado un adelanto de revocatorio. Eso rayaría lo constitucional. El revocatorio está previsto, pero el adelanto no. Sin embargo, más allá de la ecuación jurídica, formal, que en estos casos no es muy importante, yo destacaría el aspecto político, de en qué medida segmentos importantes de la población han pasado de un apoyo, o por lo menos de una tolerancia al régimen, a una crítica, a un rechazo y una apertura para su cambio. Y yo creo que bajo qué mecanismo eso podría resolverse constitucionalmente, lo que apoyaría la interpretación de Hugo, con la que estoy de acuerdo, pero también podría apoyar una medida radical, que se vaya de una vez, que se vayan los dos, adelante en referéndum. Entonces, eso es un punto en contra de la ya delicada, paupérrima, eh, vamos a decirlo así, lastimosa institucionalidad boliviana, que siempre ha sido frágil y que desde el 2019, yo diría incluso desde el 2016, desde la vulneración del referéndum, que ha sido un antecedente terrible para la institucionalidad y el sistema democrático boliviano, se ha ido recuperando con dimes y diretes, con un órgano electoral que no es imparcial y, bueno, afrontando problemas que son históricos para nuestro país, pero que en este conflicto en particular encuentra otra de sus pruebas más importantes, porque si esto se resuelve, porque no se ha acabado todavía, no se ha acabado, yo creo que se va a acabar, pero no es imposible que se reanude, recobre fuerza. Si este conflicto se soluciona con la ruptura del orden institucional, creo que hay un precedente muy negativo, Ujú. por diferentes aspectos. Uno de los más importantes, porque se le va a dar a sectores violentos y radicales, el levismo está detrás de ellos, no de todos, pero está detrás, la potestad para elegir quién gobierna este país. Y eso implica un mensaje a la sociedad de que la fuerza extrema es un recurso válido para deponer o para nombrar presidentes. Porque tú bien lo decías, Mary, al principio, y Hugo también mencionaba eso, el 2003 había una demanda y una sensación de justicia social en la movilización. Eso no existe y hay varias razones para entender eso. Una de las más importantes es que el sujeto político histórico que en esa época estaba emergiendo y despertaba respaldo, admiración por parte de la ciudadanía de aquella época, se ha vuelto el sujeto dominante. Yo interpreto este fenómeno más allá de que es una pugna por poder, no únicamente, pero principalmente por poder, en el sentido que el campesinado, con todas sus facciones, el campesinado del valle, el campesinado, los indígenas, los comunarios de las 20 provincias, el campesinado, vamos a decirlo así, más de clase media, con vínculos urbanos muy fuertes, no está procesando bien que ya no forma parte del bloque de poder estatal. Ujú. Es decir, en su momento, ese sujeto histórico ha pensado que el PDC iba a ser una forma de mantener la mayoría o por lo menos una parte importante de sus privilegios al gobernar este país. En la medida que Rodrigo Paz los desplaza y se alía con sectores ajenos a ese bloque de poder, ajenos al bloque de poder que había construido por tantos años además, me parece que hay una especie de cortocircuito, frustración y una organización muy a las patadas de este sujeto y de sus organizaciones para tratar de recuperar el poder. Solo así yo explico la radicalidad, porque parecía sorpresivo. A mí me pareció un disparate a principios de mayo la renuncia del presidente. Pero viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos, no es un disparate, es frustración. Ujú. Frustración de quedar marginados, frustración de no tener los beneficios del poder, no tener, vamos a decir así, los privilegios que conllevan primaria y secundariamente controlar el Estado, y eso se ha pretendido resolver con la fuerza. Y me parece que es muy interesante, esto da para un estudio más largo, en qué medida los mecanismos de lucha, que es lo que ha fracasado acá, los mecanismos de lucha se han quedado anquilosados, atrasados, en este sujeto, el campesinado tan importante, pero que al mismo tiempo se ha osificado en la comunidad del poder y no ha podido renovar sus mecanismos de lucha. Y me parece interesante cómo la ciudadanía, en lugar de apoyar, como bien has dicho tú, María, rechazados, pero es por eso, porque ya no son los marginados, los pobrecitos de la historia, son los gobernantes de este país, el campesinado
y otros sectores sociales, pero principalmente el campesinado. No en vano Evo Morales ha gobernado este país 14 años, no en vano Luis Arce, con apoyo de esos sectores, ha gobernado este país 5 años, han sido el sujeto dominante de este país. En ese sentido, me parece que el renunciar a la posibilidad de seguir gobernando es algo que no está dentro de su agenda. Y Ujú, recién nos estamos dando cuenta nosotros, porque se matiza, se camufla todo esto con demandas de reivindicación, con la lucha de los 500 años, con el racismo, que son aspectos creo que pueden entenderse, pero que son totalmente secundarios. ujú, La lucha no es por la agenda, no es por la soberanía, no es por la patria, no por los recursos naturales. Aquí la lucha es por el poder. ujú, De un sujeto histórico que renuncia, no acepta estar marginado del poder. Y la solución a eso es negociar, ¿no es cierto? O romper el esquema. Yo creo que la segunda opción ha pesado mucho. Yo creo ujú, que la medida de que vean que esto no ha funcionado, van a tratar de reagruparse, pero habría que estar atentos cómo evoluciona esto, porque esto va a desarrollarse en los próximos 3 4 años. Pueden seguir insistiendo en una salida violenta, aún más radical, o puede llegar a un proceso de negociación. Yo creo ujú, que una de las grandes victorias, no del gobierno, sino de la población, es que a partir de ahora los bloqueos van a ser un mecanismo 2 o 3 veces pensado antes de ser instaurados, porque han demostrado no ser eficaces al 100%. De ujú, hecho, los gobernadores han tenido que luchar contra el gobierno en el momento de, por ejemplo, abrir el corredor humanitario, en el que el gobierno es derrotado completamente, pero también con la población. Aquí quien ha hecho retroceder a los bloqueadores es los feriados, la población y la necesidad económica. Los bloqueos a principios del siglo XXI tenían otro contexto. Igual había problemas económicos, crisis económica, ujú. pero había una legitimidad que carece este actual sujeto político llamado campesinado y todos sus accesorios. Y bueno, eso por mi parte. Muy bien, Vladimir, te agradezco muchísimo porque además sé que ahora tienes que irte porque te están esperando con las velas prendidas. Así es que muchas gracias, Vladimir, por haber estado con nosotros. No, Mary, Hugo, un gusto, un abrazo a toda la audiencia de Brújula, que estén muy bien. Muy bien, gracias. Un Vamos a ir a gusto, una breve felicidades. pausa, una pausita y enseguida volvemos porque el diálogo continúa con Hugo José Suárez. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso en Sin Maquillaje con Mary Vaca, hablando sobre cuáles son las opciones de Rodrigo Paz y qué es lo que va a dejar este conflicto, porque estamos percibiendo que está ya desgastándose, que podría concluir este conflicto. Esperamos que así sea y que no solo sea un deseo ardiente que tenemos los que vivimos aquí en la ciudad de La Paz. Quiero leer algunos comentarios que estamos recibiendo de nuestra audiencia. Les agradezco a cada uno de ustedes por haberse conectado y seguramente este video seguirá viéndose después. Veamos, Judith Prada, una colega. Gracias, Judith. Dice, después de 35 días de bloqueo, estado ausente y economía quebrada. Y lo peor, vivir con miedo. ¿Qué le decimos hoy a un boliviano que ya no cree o pierde esperanza que el gobierno lo va a proteger? Fuerza a todos. Dos, nos escribe Zulema Lanes. Un abrazo, Zulema. Rodrigo Paz hizo acuerdos electorales y de cuotas de poder con quienes hoy están bloqueando, lo pone como pregunta. Y Chris Pavicic también nos escribe, dice, ¿cómo puede ser que un presidente convoque abiertamente a matarse entre bolivianos porque no tiene el valor de hacer cumplir la ley? Uno intenta defenderlo, pero el tipo es indefendible.
No voy a leer el resto. Pero Chris, o sea, sí, Chris se refiere al TikTok, que creo que el presidente se arrepintió porque lo bajó. O sea, pero ya está en las redes. Lo que uno pone en el mundo digital, ahí queda, ¿no? Gladys Espejo dice, ay, saludos Gladys, que yo sé que cada día estás conectada con nosotros. No corresponde el revocatorio ahora, debe respetarse la Constitución. Puede darse a la mitad de su mandato. Sí, eso dice la Constitución, ¿no? Es necesario imponer la ley, ya basta de tanto desorden, no se puede aceptar el retorno del narcoestado, nos dice Gladys, nos está pidiendo mano dura. Bueno, quiero ir ahora con Hugo José, no sé si quisiera reaccionar a algunos de estos comentarios de la audiencia, pero también yo le tengo una pregunta. El gobierno está obligado ahora a negociar, ¿no? ¿Y qué debería ceder? Por ejemplo, ¿debería ceder poder? ¿No sería caer otra vez en la lógica prebendal del gobierno del MAS? Vamos adelante. Sí, sí, seguramente. El tema es si, a ver, empezando por la parte final, pero después vuelvo a los otros. Efectivamente, está pidiendo poder y la pregunta es si debería ceder o no a eso. Eso es una pregunta difícil, digamos, de responder. Tendría que ver el gobierno en distintas dimensiones, pero la pregunta parte de lo que está en juego es un esquema de gobierno, ¿no? Una manera de gobernar, una manera de relacionarse con actores sociales que atraviesa por el prebendalismo como el pilar fundamental de participación de determinados actores dentro del Estado, dándoles sea migajas o sea pedazos grandes a determinados actores sociales. Esa es la manera que instaló Evo Morales y también Arce, digamos, con menos eficacia, pero que también le funcionó para tener calmados a determinados sectores sociales. O sea, es repartir el Estado de la manera muy directa y los recursos que tenga con actores que te pueden poner en la situación que estamos actual de bloqueo. O sea, eh, 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 la pregunta es si ese esquema es hasta dónde es sostenible y la tensión es hasta dónde es sostenible, pero también la tensión es hasta dónde se lo puede dejar, o sea, porque si tú quitas ese esquema de gobierno, entonces, ¿qué pones en su lugar? O sea, ¿cómo gobiernas sin esa herencia absolutamente prebendal de repartir el Estado entre determinados actores que te permita finalmente un poquito de gobernabilidad? Entonces, ese es uno de los dilemas y es precisamente el techo que tiene la movilización actual, ¿no? O sea, yo creo que lo decía muy bien Vladi hace unos minutos. Si la movilización del 2003 fue una demanda social y de defensa de derechos de recursos naturales y una fuerte demanda política, digamos, de qué es lo que se quiere como país, si la movilización del 19 fue una demanda democrática, o sea, lo que se quería es el respeto al voto, digamos, y fue una movilización enorme porque la democracia sigue en pie y porque se defienda el voto de los bolivianos. Ahora en realidad es una defensa a ultranza de un esquema de gobierno dentro del cual los pequeños actores, que son absolutamente sectoriales, cada uno con su pequeña demanda, sigan participando de la repartija del Estado, ¿no? Y eso esa es una demanda que no se puede expandir, o sea, es una demanda que por eso está tan focalizada, o sea, uno ve, y bueno, los medios internacionales que les encanta ahí mostrar la gente en la calle, pero bueno, son unos cuantos actores en la calle frente a un país de millones de habitantes, ¿no? Que no está en la calle y donde hay otro tipo de actores que no son los que están en la calle y que más bien están sufriendo, digamos, lo que está sucediendo ahí. Entonces, en buena medida, ese es... ahora, hay también un tema que es importante decirlo, que en el fondo hay una demanda de respuesta autoritaria siempre presente en la sociedad y hay también una demanda de polar, ¿no? O sea, tenemos una parte del país que puede ser muy racista y que puede tener una serie de reacciones brutales, digamos, que son inconcebibles, inaceptables en la democracia. Y hay también una serie de reacciones de demandas sociales absolutamente disfrazadas que en realidad también lo que están queriendo es una confrontación brutal. Y no sabemos, o sea, por lo menos no tenemos los datos muy objetivos, cuál es la estructura de movilización, incluso armada, que puede haber detrás de todo eso. Entonces, si una de las dos demandas de mano dura de un lado o del otro triunfan, lo que podemos tener es una confrontación de magnitudes mayores. O sea, eso es lo que no sabemos hasta dónde puede funcionar. Entonces, efectivamente, la salida violenta y responder la violencia con violencia
nunca es la resolución, ¿no? Y un poco la salida, a mi entender, tiene que ser efectivamente la negociación. Ahora, el tema es que la negociación creo que te debería haberse dado también en otros términos. O sea, se ha retomado otra vez, cuando uno veía las imágenes, estamos otra vez en el escenario de hace 30 años, ¿no? Cuando se hacían las negociaciones de aquellos tiempos, cuando la sociedad ha cambiado muchísimo. Entonces, tal vez la naturaleza de la negociación tiene que ser distinta. Tomando en cuenta esta tensión de un actor que lo que quiere es un rédito prebendal absoluto, directo y sectorial, o sea, que es el actor que está en la mesa, pero es lo que ahí está, digamos, es lo que hay, y tomando en cuenta también otros actores, digamos, de parte de la sociedad y otros mecanismos más, o sea, creo que se debería incorporar a otros sectores, en fin, no sé, o sea, pero lo que decía, digamos, desde el principio, desde la otra vez, o sea, falta imaginación, o sea, frente a Ujú. problemas de magnitud tan grande, la responsabilidad de la autoridad es precisamente dar salidas con mucha más imaginación que permitan buscar una salida democrática, ¿no? Yo creo que ahora el tema es, lo más complicado, digamos, es que efectivamente no podemos renunciar, el gobierno no puede renunciar y la sociedad no puede renunciar, porque, digamos, los actores movilizados ya han renunciado hace rato, digamos, a eso, pero a una salida democrática, o sea, la salida democrática que puede significar muchas cosas, pero que sobre todo tiene que ver con la no ruptura del orden constitucional, tiene que ser la salida, porque si no, que lo que viene después es el carnaval, es un caos, Mm. ¿no? O sea, y un caos muy violento y con muchas muertes, ¿no? Peor va a ser, ¿no? Peor. Hugo José, espérame un momento y ustedes también, amigas y amigos que nos están siguiendo, porque tenemos un compromiso y tenemos que ir a una breve pausa. Enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos ya en la parte final de nuestro programa y los últimos minutitos quiero aprovecharlos para preguntarle a Hugo José algo que él ha estado mencionando en sus artículos, que ya no estamos en Bolivia ante la presencia de movimientos sociales, sino de sectores. ¿A qué se refiere? ¿Que ha habido una degeneración de estos movimientos que han nacido como tales y ahora qué son? Adelante, por favor. Sí, dos cosas rápidas para no pasarnos el tiempo. Lo primero es que efectivamente aquellos movimientos, los grandes movimientos sociales del ciclo rebelde, como se llamó en aquellos años, han desaparecido. Han desaparecido y eso hay que tenerlo claro. ¿Y por qué han desaparecido? Porque precisamente el Estado los cooptó. O sea, lo que hizo el Estado, lo que hizo Evo Morales durante sus años de gobierno, fue precisamente liquidar a esos actores sociales. Sí, tenemos un pequeño... ¿Estamos saliendo bien? Ahora sí. Ahora sí, adelante, José. Hemos tenido No un sé dónde me pequeño... quedé, pero lo primero es decir que los actores sociales del ciclo rebelde, como se llama, digamos, con entusiasmo, de lo que pasó a principios de siglo, son actores que fueron actores muy importantes en esa época, que tenían una agenda y que se convirtieron en parte de los actores del Estado.
Y lo que hizo el esquema de gobierno de Evo Morales fue precisamente anular a esos actores. O sea, dejaron de ser actores, se convirtieron en funcionarios, se convirtieron en burócratas, se convirtieron y burócratas de lo peor, porque digamos, ni siquiera burócratas controlados, burócratas de una determinada visión de administración de lo público, sino burócratas que jugaron directamente a tener los beneficios para su sector del Estado. Entonces, esos burócratas, esa burocracia de movimiento social, si quieren, aunque parezca una contradicción, es la que ahora está movilizada. O sea, son sectores que ya no tienen la fuerza, la importancia, lo que quisieron ser, lo que fueron en ese momento. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Es el primer punto, ¿no? Y el otro punto es que efectivamente la sociedad ya es otra. O sea, ha cambiado tanto, digamos, la sociedad que ya no estamos hablando de la misma sociedad. O sea, estos 20 años se han modificado mucho. Entonces, el propio actor popular es muy estratégico, es diferente. O sea, puede utilizar, digamos, al actor popular sin ningún problema determinadas cuestiones, recursos étnicos para sus demandas políticas, pero a la vez puede al día siguiente estar muy vinculado al Internet y tener otro tipo de recursos y de estrategias. O sea, los propios actores se han movido de distintas maneras, las élites se han movido de distintas maneras. Entonces, el país ya es otro y por tanto la naturaleza del conflicto también es otra, ¿no? Eso es lo que Cla- diría. Claro, son esos que eran antes, que formaban parte de esos movimientos sociales, probablemente ahora son los que van a China a traer containers de mercadería y que los venden en Bolivia y que por tanto son además nuevos empresarios, es decir, se ha creado, como decíamos, una élite y una élite que trabaja, que produce y que no le gusta el bloqueo, ¿no? De hecho, sabemos que en el Alto les ha costado mucho hacer cumplir la medida, ¿no? Porque había gente que realmente quería producir. Y el Alto es la ciudad más pujante del occidente de Bolivia, es el centro económico de esta parte del país, entonces obviamente ha sido complicado. Hugo José, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en el programa y estaremos siempre en contacto. Muy amable. Encantado, Mary, muchísimas gracias. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Aquí estamos siempre a la orden. Un abrazo. Un abrazo para ti. Amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, les agradecemos por habernos seguido en esta mañana de feriado. Vamos a hacer una pausa hasta el día lunes en este programa, pero vamos a continuar informando a través de nuestras redes sociales en formatos más cortos, ya sean videos de TikTok, comentarios y información a través de nuestra página de Facebook. Y no se olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde está todo nuestro contenido. Lo pueden revisar, lo pueden compartir, en fin. Ahí también nos llamamos Sin Maquillaje con Mary Vaca. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Espérenlos, por favor. Nos vemos conmigo hasta el lunes en este programa. Chao, chao.